Bienvenidos a Iglesia Bautista de la Gracia. Estamos muy emocionados que quieras estudiar la Biblia con nosotros. Hoy vamos a estudiar la caída en Génesis 3. Pero antes, empezamos con oración. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias por aquí tenemos la caída de Adán y Eva, pero también tenemos esperanza en ti. Ayúdanos a entender mejor la salvación que tenemos en Jesucristo. Ayúdame a hablar claramente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tienes una Biblia, lee conmigo Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, a la hora del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera del hombre, y puso a oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Los primeros capítulos de Génesis preparan el escenario de toda la Biblia. Entendemos que Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1, y todo era bueno. Dios quiso disfrutar la comunión con su creación, especialmente con los seres humanos.
formó a Adán y Eva con cuidado, como los representantes de toda la raíz, porque fueron los primeros padres. Dios preparó un huerto perfecto para Adán y Eva, y toda la situación era perfecta. Podían comer de cualquier fruta del huerto, salvo del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya que Dios reservó solo un árbol para sí mismo. Dios no creó a los seres humanos como máquinas ni como robots. En el 1 de Juan 4, versículo 8, entendemos que Dios es amor, y el amor verdadero no demanda amor a cambio, sino que lo solicita libremente. Si Dios obligara a los seres humanos a amarle, no sería amor verdadero. Adán y Eva tuvieron que elegir amar a Dios y deberían demostrar su amor a través de su obediencia. Por eso, la regla de no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal les dio la oportunidad para demostrarle ese amor hacia Dios. Cuando pensamos en esto, vemos que la historia del capítulo 3 es muy triste. La caída es algo más que la ruptura de una regla sobre una fruta. Es la evidencia de que nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Debemos recordar que Adán y Eva fueron tentados, pero eligieron pecar. Ellos eran perfectos y muy inteligentes. Tenían inocencia y no sabían nada del pecado, ni de la vergüenza, ni del dolor. Disfrutaron de la comunión conjunta y con Dios. Y no había miedo en el huerto. Pero en este escenario, Satanás entró para luchar contra Dios. La historia de Satanás está en otras partes de la Biblia. Se dice de él que fue el ángel que había servido a Dios en su presencia, pero por su orgullo se rebeló y fue expulsado. Después de eso, se fue a la tierra para continuar con su lucha, porque su deseo es ser Dios. Y en el huerto, Adán y Eva no sabían nada de esto. En su inocencia, no tuvieron miedo de hablar con la serpiente, pero nada bueno vino de esta conversación. Así que en el capítulo 3 leemos el origen del pecado. Vemos la rebelión contra Dios y el castigo de cómo la muerte pasó a toda la creación. En medio de esta tristeza y de este juicio, aún también tenemos esperanza. En la caída podemos ver el Evangelio y podemos ver la victoria en Cristo. Primeramente, entendemos que el pecado es la rebelión contra Dios. Satanás empezó creando dudas. Satanás tomó la forma del serpiente para tentar a Eva. Si se parecía a una serpiente o la poseía, no lo sabemos. Pero sabemos que Eva no tuvo miedo y no estaba sorprendido de que la serpiente hablara. La historia implica que Eva estaba solo, lo que tiene sentido, porque muchas veces Satanás quiere tentarnos individualmente. Satanás introdujo dudas al preguntar por la palabra de Dios. Él sabía la respuesta antes de hacer la pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La verdad es que eso no era cierto, porque Dios había reservado solo un árbol y Eva entendía esa limitación. En el perfecto huerto podían comer de cualquier fruta, pero para demostrarle amor a Dios, no debían comer de este único árbol. Satanás hizo dudar a Eva con la frase: ¿con qué Dios os ha dicho? Casi se puede escuchar el silbido en su voz con la pregunta. De esta manera, Satanás engañó a Eva. Hoy usa la misma forma, ya que Pablo nos advirtió de esto en 2 de Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y Eva confió en su propia opinión.
Eva le respondió a Satanás parafraseando el mandamiento de Dios. Le añadió una regla: no tocáis. Observa que Eva cambió la consecuencia también, de ciertamente morirás a para que no moréis. Observa que Eva había entendido lo suficiente para guardarse del pecado. Si no lo tocaba, no podría comerlo. Las normas y los estándares no son malos si nos ayudan y nos protegen. Pero no debemos confundir nuestras propias reglas con la palabra de Dios. Esta diferencia fue suficiente para darle a Satanás la ventaja. Con esta duda, Satanás introdujo la mentira que Dios no es bueno. Daba por hecho que Dios era malo porque estaba ocultándole cosas a Adán y Eva. Satanás mezcló la verdad con su mentira, porque después de su pecado los ojos de Adán y Eva se abrieron, pero no como ellos pensaron. Con la duda en su corazón, Eva examinaba el árbol. Podemos ver el patrón del pecado en sus pensamientos. En 1 de Juan 2, 15 hasta 16, leemos: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y Eva consideró que era buena para comer, el deseo de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Muchos siglos después de esto, el patrón es el mismo. F. B. Meyer observó: el orden de la tentación es siempre el mismo. El tentador está fuera y dentro del fuerte deseo de gratificación sensual, con la secreta esperanza de que de alguna manera se pueden evitar las consecuencias. El ojo inflama la pasión domina la resistencia de la voluntad. El cuerpo obedece su impulso. Al acto de gratificación le sigue inmediatamente el remordimiento y la culpa. Eva escuchó a la serpiente y miró al árbol, lo tocó y comió de él. Pero no pecamos solos. Adán negó a su responsabilidad. Adán tuvo la responsabilidad de cuidar y guardar el huerto, incluyendo a todos los animales y a la mujer. ¿Dónde estuvo Adán cuando la serpiente hablaba con Eva? Lamentablemente, no lo sabemos. Leemos la conversación entre Eva y la serpiente, pero no hay discusión de Adán. Eva estaba siendo engañada, pero Adán comió intencionalmente. Porque Adán fue criado primero. Porque había recibido el mandamiento directamente de Dios. Y porque él pecó intencionadamente, el pecado de Adán condenó a todos los seres humanos. No debemos especular en las alternativas. En tan solo un momento, ambos, Adán y Eva, cayeron. Todos sus descendientes son condenados. Como la serpiente había dicho, los ojos de Adán y Eva se abrieron y vieron su vergüenza. Céntrate en esto. Ellos vieron que estaban desnudos, pero su vergüenza fue la pérdida de la inocencia. Ya no podían acercarse a Dios y vemos el primer intento de ganarse de salvación. Como todas las obras humanas, las hojas de Adán y Eva no podían esconder su pecado, y Dios los vio, y como su palabra es segura, lo juzgó todo. El pecado es la rebelión contra Dios, y Dios juzgó el pecado, y dio esperanza también. Vemos que Dios llamó a Adán. Después de la caída de Adán y Eva, Dios vino al huerto. Aquí tenemos dos observaciones. En primer lugar, no podemos escondernos de Dios.
Él siempre va a juzgar el pecado. Así que Dios llamó específicamente a Adán. Y esto no fue un llamado general. También es importante entender que fue Dios quien llamó a Adán, y no al revés. Dios no estaba esperando al arrepentimiento de Adán, sino que el Padre buscó a su hijo pródigo. Y esto nos da esperanza. Porque Dios juzgó el pecado. Dios lo sabe todo. Aunque Adán culpe a Eva, qué triste. Adán había declarado que Eva era hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ahora Eva era la mujer que me diste. Parte de su excusa es que Adán culpó a Dios. Eva culpó a la serpiente. El patrón del pecado es siempre así. Pecamos con la idea de que no nos atraparán. Y cuando Dios nos confronta, culpamos a otra persona. El verdadero arrepentimiento es cuando estamos de acuerdo con Dios. Nuestro pecado es una rebelión. Es nuestro pecado. Yo he pecado. Cuando estoy de acuerdo con Dios, hay oportunidad para la restauración. Y Dios juzga el pecado siempre. Juzgó a la serpiente y juzgó a Eva. Por eso ahora las mujeres tienen dolor cuando dan a luz. También cambió la relación de Eva. Dijo que su marido enseñoreará sobre ella. La palabra aquí no significa que Adán vaya a dominarla, como a la creación en Génesis 1:28, sino que significa que Adán iba a ser el representante de la familia. La palabra es igual que Génesis 1:16, donde el sol señorea sobre el cielo. Y el sol no es el dictador de las estrellas, porque Dios sabe cada estrella individualmente, y nosotros también. Adán estaba cargado con la responsabilidad del pecado. Por eso tuvo la responsabilidad de enseñar y guiar a su familia, porque Dios le juzgó en su trabajo. Antes de la caída, el trabajo era parte del reposo de Dios, pero ahora iba a ser difícil, porque la perfecta situación se había perdido. Y la muerte entró en el mundo, ya que por Adán toda la creación sufre. Pero Dios dio el Evangelio cuando juzgó a Satanás. Dios proclama que alguien heriría su cabeza. Dios dio una promesa imposible. No hay simiente de mujer, hay simiente del hombre y hay simiente de Satanás, porque todos los que rechazan a Jesucristo son hijos del diablo en el Nuevo Testamento. Todos los descendientes de Adán son pecadores, como Caín, por ejemplo. Pero ¿quién es de la simiente de la mujer? Solo Jesucristo. Recuerda el nacimiento de Jesús en Mateo 1, 18 hasta 25, donde la Biblia dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús es el Dios el Hijo. Es el único en que no hay falta ni pecado. Es divino y es el perfecto hombre.
Jesús es la vida y cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró en el mundo. Hasta hoy experimentamos esta muerte, pero en Cristo hay esperanza. En Él tenemos vida. En Romanos 5:12 entendemos, por tanto, cómo el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por causa de Adán y su desobediencia, somos pecadores y moriremos. Pero por causa de la obediencia de Cristo, podremos vivir y podremos ser justificados. Como dice en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando la muerte entró, también entró la gracia. Después de este momento, los seres humanos han esperado la restauración y a través de la historia de la humanidad, Dios ha protegido a sus hijos e hijas. Sí, el pecado es la rebelión contra Dios y Dios juzgó el pecado, pero también Dios protegió a sus hijos e hijas. ¿Cómo Adán respondió a estas cosas? Con la fe. Adán y Eva creyeron a Dios y Él les prometió que en la simiente de la mujer todo vivirá otra vez. Por eso Adán llamó a su mujer Eva. Antes de esta, ella era llamada simplemente mujer. Y ahora tenía un nombre especial que significa madre de todos los vivientes. Adán y Eva esperaron la promesa de Dios y entendieron que la simiente de la mujer iba a restaurar la comunión con Dios y iba a darles justificación. Igualmente, la protección de las consecuencias del pecado depende de Dios, y Él les vistió con pieles. Es interesante que Adán y Eva cosieron hojas como delantales que no cubrieran su vergüenza ni les protegieron. Así que Dios hizo el primer sacrificio y les vistió con túnicas de pieles. Adán y Eva lo entendieron todo. Alguien tiene que morir por el pecado. Y hasta el momento han sido los animales los que han muerto. Aunque Adán y Eva murieron en el futuro, el Hijo de Dios, fruto de la simiente de la mujer, murió en la cruz por todo el pecado. Todos los que creen en Él serán vestidos en su justicia. ¡Qué increíble! Somos pecadores. Y lo somos porque somos descendientes de Adán. Pero somos pecadores porque pecamos. Y nadie puede decir que no ha pecado nunca. Cada mentira y engaño es pecado. Y cada pasión lujuriosa nos condena. Somos pecadores y merecemos la muerte. Experimentamos el dolor del pecado cada día. Pero en la condenación hay esperanza. Aunque el pecado merezca la muerte, Jesús murió en nuestro lugar y restauró la comunión con Dios. En Jesucristo hay vida. Y puedes entrar en la vida cuando creas en Él como Salvador. Adán respondió con la fe y tú puedes hacer lo mismo. La salvación no es una cosa difícil de entender, simplemente es orar. Confiesa que eres pecador. Recuerda que Jesús murió por tus pecados y pide a Jesús que te salva. Cada persona que pide a Jesús por la salvación será salvo. Si tienes preguntas sobre este tema, la salvación que describe la Biblia, el arrepentimiento o cualquier otra cosa de la Biblia, llámame o envíamelas. Quiero ayudarte de cualquier manera. Y así terminando. La próxima semana continuamos en capítulo 4 con Caín y Abel. También, cada miércoles tenemos una meditación en los Salmos. Si tienes algunas preguntas
o peticiones de oración, enviámelos y oramos. Padre Celestial, gracias otra vez por la esperanza que está aquí. Entendemos que somos pecadores, somos descendientes de Adán y Eva, y entramos en su pecado, pero también somos pecadores porque pecamos. Pero en ti tenemos salvación, en ti hay esperanza. Ayúdanos a vivir para ti y con esta esperanza, este gozo. Si alguien que me escuchas no tiene esta salvación, por favor, ayuda a esta persona. Y Padre, ayúdanos a vivir para ti esta semana. No simplemente en el futuro, pero ahora también. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias y Dios te bendiga.